Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado a Javier Díaz Crespo. Él representa a la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador y con él queremos conversar sobre cómo están mirando desde este sector y desde el punto de vista de industria, de inversión, el famoso veto presidencial a la reforma económica que presentó el Ejecutivo, reformó nuevamente el Legislativo y al volver al Ejecutivo hay algunas modificaciones. ¿Cómo lograr, Javier, que estas normativas, estas reformas, estas nuevas decisiones, por decirlo así, generen mayor posibilidades de inversión y mejoren la situación económica del país? Sí, muchas gracias, Claudia, por esta invitación y definitivamente aquí hay la necesidad de generar confianza, ¿no? Digamos, lo más importante para empezar a atraer inversión es que haya un ambiente de confianza para los inversionistas, es que haya un ambiente un buen ambiente para los negocios. Que necesitas confianza y seguridad jurídica, que las normas no cambien, que estén establecidas. Correcto, y sean claras. Correcto, eso es lo que más se necesita. Obviamente hay muchas variables que se analizan al momento de tomar una decisión de inversión. Entre ellas están los temas, por ejemplo, tributarios, que algunos de ellos se abarcan en este proyecto, en esta nueva ley que estará por entrar en vigencia dentro de poco, donde hay algunos incentivos justamente para inversiones nuevas, incentivos que son en su mayoría atractivos para sobre todo inversiones grandes en temas estratégicos, pero también para las empresas que actualmente ya están operando en el país. Pero generar esa confianza es lo fundamental. Ahorita hemos tratado la parte tributaria con esta legislación, pero sobre todo falta después hablar del tema laboral, falta hablar todavía del tema de acuerdos comerciales, falta hablar del tema formación, porque para invertir también necesitas gente capacitada para ser productivo. Necesitamos hablar de las facilidades en los trámites. Ahí ya sería otro tema. Por ejemplo, si hablamos de formación, ver cómo la empresa ecuatoriana, el Estado ecuatoriano, empieza a ver hacia las academias, tanto universitarias como colegios técnicos, que supuestamente están dando un énfasis en este gobierno. ¿Cómo lograr que todos los actores apunten a mejorar la situación? Si uno piensa en la parte académica y formación, hay muchísimo que hablar, pero al mismo tiempo lo que tú mencionas, el tema de la parte laboral, la parte de salud ocupacional, todo aquello, cómo ir avanzando y generando confianza, porque cada reforma también a veces genera preocupación. Así es. Bueno, la manera más sana, la manera más correcta de hacerlo es dialogando y construyéndolo en conjunto, es decir, la parte pública, la parte privada, los trabajadores, la sociedad civil en general, llamémoslo así, construyendo en conjunto con el sector público estas políticas que necesitamos para tener un ambiente de negocios adecuado. En el caso concreto de la ley que va a entrar en vigencia, como digo, ahí se ataca una parte tributaria, no toda, además. Hay que ver también cómo se reglamenta, eso es muy importante. Para poder acceder a esos beneficios se necesita primero pasar por ciertas reglas de juego que todavía no las conocemos, por ejemplo para la devolución de impuestos a los exportadores, por ejemplo para la eliminación del anticipo del impuesto a la renta que está dentro del proyecto, cómo beneficiarse de los incentivos tributarios. Esas cosas habrá que ver cómo se reglamentan. Faltó incluir, por ejemplo, la eliminación paulatina del impuesto de salida de divisas para importar materias primas, para importar insumos, para importar maquinaria, que ese es un impuesto que nos está golpeando durísimo para invertir. Pero luego lo demás sí se necesita construirlo dialogando, se necesita ver a futuro, se necesita ver mediano y largo plazo. Los temas de tramitología, por ejemplo. Hay muchas empresas que hoy por hoy tienen batallones de gente solo para atender los controles y cumplir con los requerimientos de documentación que exigen las entidades públicas. Tenemos temas en registros sanitarios, tenemos temas en aduanas, tenemos temas en municipios, en gobiernos locales, en gobiernos nacionales, en el SRI, yo no sé cuántas ventanillas se visitan. O sea, es eterno ese asunto, y es Ministerio del Trabajo. Y eso es una carga que a la final genera costos, porque a la final toma tiempo y gente. Entonces,
Todo eso es lo que hay que ir solucionando. Ahora estamos enfrentando, por ejemplo, una última novedad, digamos, que es que las navieras nos están cobrando una tasa en Guayaquil por tener los contenedores vacíos en unos patios. ¿Pero eso de quién depende? ¿De la naviera o del puerto o del gobierno? O sea, esa es una decisión que nace de una ordenanza municipal del Cantón Guayaquil, pero que data de varios años atrás, pero que las navieras no hicieron las inversiones que se necesitaban hacer, que también las exigía la ordenanza, y ahora nos cobran a los usuarios 2 tasas. Entonces, aquí estamos afectando a los exportadores, a los importadores de materia prima, de insumos, que somos nosotros los industriales de maquinaria, y a los transportistas. O sea, quitándole competitividad a la industria, quitándole competitividad al exportador. Y además al puerto de Guayaquil, van a buscar otros puertos en el propio Ecuador para garantizar menos pago de este tipo de tasas. Podría incluso tener esa consecuencia, pero es para poner ejemplos de de todos los problemas que a la final tiene que enfrentar una empresa, que enfrentar un emprendedor, porque para un emprendedor además conseguir crédito es difícil, entrar en el tema laboral se le complica mucho hasta que va creciendo. Entonces realmente son muchas aristas, son muchas variables que analiza un inversionista, por ende son muchos temas que todavía falta abordar con el gobierno actual para poder tener ese ambiente adecuado de inversión. El gobierno lleva un año en el poder. ¿Cómo ha cambiado o cuán abierto está el diálogo, a la conversación? ¿Cómo se siente el mundo empresarial frente al gobierno y a las posibilidades de sugerir temas para la mejora de la economía del país? Ha sido un cambio realmente muy importante hacia una apertura al diálogo. Eso ha sido claro desde el inicio del gobierno, pero todavía falta llegar ya a las acciones más concretas. Ahora tenemos un primer proyecto de ley bastante interesante, pero faltan muchas otras acciones, ¿no? En el tema de formación ha habido algunos avances también importantes con la CENESID, un buen trabajo con el secretario de la CENESID y su equipo de trabajo. Es decir, va habiendo un mejor espacio de diálogo y por tanto un mejor espacio de construcción. Pero aún hay muchos retos hacia adelante y hay un gran problema, mi querida Claudia, hay un gran problema que afecta al Ecuador, que es el tema del desempleo y el subempleo, el empleo inadecuado en general. Tenemos 62% de la población económicamente activa, es decir, de los ecuatorianos capacitados para trabajar, que son casi 8 millones de ecuatorianos. 62% si uno de esos 8 piensa de cada millones, 10 ecuatorianos, 6 no tienen empleo pleno. Es ¿no? muy grave. Ese es el gran problema que tiene el Ecuador. Por eso se necesita inversión. Esto no es un tema de se necesita inversión para hacer rico a uno o a otro. No, es para que la sociedad en su conjunto crezca, se desarrolle, se enriquezca. Porque sin empleo no hay forma alguna de salir de cualquier problema que pueda tener un hogar, una comunidad. Esa es una realidad. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, y las cifras no las publica ni un sector empresarial, ni las publica una entidad autónoma, cuando el INEC publica esas cifras, cuando el INEC te dice que, por ejemplo, la ciudad de Quito es en donde más ha aumentado la pobreza en el último año, uno tiene que preocuparse. Esas son las alarmas que tienen que hacer que realmente la sociedad en su conjunto se una para salir adelante. Entonces, pero ¿cómo entender esto? Porque todo el sector empresarial, todos los analistas económicos hablan que se debe recortar gasto público y recortar el tamaño del Estado, que es igual a disminuir puestos en la burocracia. ¿Cómo hacer para que esos puestos que se disminuyan en la burocracia sean asumidos y esas personas encuentren empleo en el sector privado? Porque también todos decimos el Estado es muy grande, hay muchos trabajadores, es el discurso permanente, pero por otro lado decimos es necesario empleo, que es lógico y es indispensable para que el país avance. Es el discurso permanente, pero vale la pena aclarar que dramáticamente así nos hicieron o nos obligaron a hablar así de dramáticos. ¿Por qué? Porque engordaron el Estado de una manera irresponsable en el anterior gobierno. Crearon una estructura que no es necesaria en un país como el Ecuador. Y hoy estamos pagando las consecuencias de un país absolutamente debilitado en materia económica, que tiene unas obligaciones que cumplir con el sector público sumamente costosas. 1.000 millones al mes destina el Estado ecuatoriano para pagar la nómina de trabajadores públicos. Entonces son cerca de 700.000. Entonces, sí, hay que hacer recortes, pero sí, también eso va a afectar. Entonces, para que el sector privado pueda absorber lo que deje de generar el sector público, para que el sector privado lo pueda absorber, necesitamos crecer. Es la única manera. Necesitamos crecer. Para crecer, necesitamos inversión. Pero para invertir,
necesitamos condiciones adecuadas, necesitamos mercados para exportar, porque con exportar podemos crecer. En el mercado interno estamos bastante limitados ya. Es decir, en el mercado interno tenemos ya un espacio saturado de productos, en muchos casos, por ejemplo, para la parte textil, en muchos casos productos ilegales, contrabando, subdeclarados. Así ya queríamos decir, ¿qué pasa con el sector? O sea, ¿qué ocurre con el sector, la competitividad del mundo textil ecuatoriano frente a lo que llega de manera legal o ilegal, porque es real? Y ese es el otro gran punto, la competitividad del Ecuador en general y las sectoriales en particular es muy baja. Entonces, queremos generar empleo, tenemos que ser más competitivos, tenemos que aumentar productividad. En el caso del sector textil y confección, nosotros hemos atravesado, como prácticamente la gran mayoría de los sectores productivos del país, 3-4 años muy complejos en materia de producción, donde incluso las empresas han tenido que achicarse. Hemos perdido competitividad, nos hemos encarecido para producir. Eso nos ha restado nuestras oportunidades de exportación y eso también nos pone en serias dificultades para competir internamente con los productos, sobre todo los productos asiáticos que entran a bajo costo porque son subdeclarados. Entonces, nuestro sector, ¿qué está haciendo? Nuestro sector está apostando a mejorar las condiciones de nuestro talento humano, formando a nuestra gente que colabora en las empresas. Estamos apostando a la unidad productiva a través de modelos de clúster. Estamos apostando, obviamente, a seguir buscando maneras de tener un mejor esquema laboral y un mejor esquema en otros temas como ambiente o como la tramitología que hablamos hace un momento, para poder regresar a estar en una situación sana, fortalecida, para ser competitivos y crecer. Y para esto, por ejemplo, temas como acuerdo comercial con la Unión Europea, ¿favoreció, no favoreció? ¿Cómo lograr más acuerdos y qué recomendaciones dar al propio gobierno para que las fronteras de otros países se abran para los productos ecuatorianos? El acuerdo comercial con la Unión Europea, a pesar que para el sector textil y confección ecuatoriano no es el mercado más sencillo de atacar, fue el primer gran paso para que el país pueda insertarse en el mundo, digamos, comercial, de las inversiones, etcétera. Ese gran paso que tomó demasiado tiempo al anterior gobierno decidirlo, ese gran paso... Es que vamos muy atrasados frente a los vecinos que venden lo mismo, es lo grave. Exacto, o sea, tenemos competidores que llevan años ya con esos acuerdos y nosotros nos hemos demorado y ahora tenemos el reto, el Ecuador tiene el reto, no ahora solamente un grupo empresarial, el Ecuador tiene el reto de firmar un acuerdo con los Estados Unidos. El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, está luchando por ese objetivo. Acompañado del sector productivo y exportador, evidentemente que sí, y obviamente encabezado todo esto por el presidente de la República. Pero igual hay intereses de entrar a mercados como Canadá, en mercados como México, que son mercados donde podemos exportar y donde podemos colocar nuestra producción textil y nuestra producción de confecciones. Entonces, esa es una necesidad inminente, tener acuerdos comerciales para igualar. Pero ¿cómo ganamos en competitividad dentro del propio mercado ecuatoriano? El hecho de que las confecciones, los textiles ecuatorianos tienen X costo en su producción frente a lo que está llegando de los mercados asiáticos. Un punto clave es el dinamismo laboral. O sea, ese es fundamental. No estoy en esto diciendo precarización laboral, no estoy hablando de reducción de salarios, esas cosas están claramente fuera incluso de temas constitucionales, pero sí crear figuras que permitan a las empresas tener un cierto nivel de dinamismo para la contratación en temporadas de demandas inusuales, proyectos específicos, donde haya que cumplir un contrato de exportación, por ejemplo, o un contrato de compra pública. O un tema temporal, hay temporadas con alta demanda, otras con baja demanda. Exacto, pero que sea dinámico, ¿no? Y que el trabajador de esa manera también pueda ir rotando en distintas opciones laborales. Entonces, lo que buscamos es tener opciones para que generemos empleo pleno, empleo formal. Porque hoy por hoy, la industria textil y confección en el Ecuador, el sector en su conjunto, donde están empresas grandes, medianas, pequeñas, economía popular y solidaria, genera 185,000 empleos directos. Es el primer empleador del sector manufacturero ecuatoriano. 185,000 empleos directos. Además, vale la pena recalcar, 70% mujeres. Pero ¿cuál es el gran problema? Que tan solo el 30% de esos empleos, o sea, 3 de cada 10 de esos empleos es pleno. Los otros 7 son inadecuados, o sea, ahí hay gente que trabaja sin estar afiliada al IES, ahí hay gente que trabaja desde sus casas de pronto. Desde sus casas, que no tienen ni siquiera el ingreso mínimo o el salario mínimo, que no cumple la jornada mínima laboral, y esas actividades
que algo están obviamente generando, esas actividades son las que deben pasar a la formalidad. Nosotros en la asociación, por ejemplo, representamos a una porción importante de la producción textil, casi 75%, pero son los formales. En la confección representamos alrededor de un 35% de la confección nacional, son los formales. Todos los demás, en su mayoría, son las empresas informales. A esas son a las que las tenemos que de alguna manera formalizar, y para eso se necesita también intervención de autoridades de control, Servicio de Rentas Internas, Ministerio del Trabajo, etc. Se han dado varios intentos. Uno puede pensar SRI, el famoso RICE, para quienes eran artesanos. ¿Funcionó o no funcionó? O sea, ¿cómo lograr que el ecuatoriano se formalice en general? Creo que es un reto sumamente complejo, porque ahí tenemos ya que entrar en la mentalidad de la gente. No es un tema ya de hasta, llamémoslo, de cultura. Es decir, la cultura de la informalidad, la cultura del facilismo, el de la viveza, en muchos casos predomina dentro de nuestra sociedad. Entonces hay que ir dándose cuenta de lo importante que es para el país, para el Estado ecuatoriano, la formalización. Cómo eso va a aportar a mejorar nuestras condiciones. Pero para lograrlo, además de hacer campañas de sensibilización, todos los temas, controlar, etcétera, incluso sancionar ya para los casos que pero también hay que facilitar las cosas. Exactamente, hay que facilitar las cosas. O sea, todo el mundo buscamos a alguien que nos ayude en declaración de impuestos, porque no sabemos cómo funciona el formulario nuevo, la subida de la información, es complejo. Hay que facilitar las cosas, hay que hacer atractivo ser formal, porque hoy es demasiado atractivo ser informal, es demasiado atractivo ser contrabandista. Eso es lo que el Ecuador tiene que entender, y ahí es donde las autoridades también son claves, ¿no? Las municipales y las nacionales son claves para facilitar las cosas al empresario. No estoy hablando de regalar las cosas, estoy hablando de facilitar las cosas. Eso es competitividad. Entonces, es un proceso, ese sí, muy complejo, muy largo. Ayer leía un documento que me enviaban de lo que está haciendo Perú, por ejemplo, para justamente apostar hacia formalizar, que es otro país muy similar en eso que el Ecuador, apostar hacia la formalización para ser mucho más dinámico laboralmente, generar más empleo y por ende ser más competitivo y exportar más. Y ahí es donde uno dice, a ver, ese enfoque es el que nosotros de alguna manera, ecuatorianizándolo obviamente, de alguna manera ese es el enfoque que tenemos que traer al país. Entonces, es fundamental generar esa instancia. Es una parte, la parte estatal, pero al mismo tiempo, ¿cómo ser más competitivos? ¿Cómo mejorar en diseño? ¿Cómo mejorar en calidad? ¿Cómo mejorar en costos a nivel nacional, pero también con la visión de exportar a otros mercados? A ver, competitividad, hay un problema de competitividad estructural del país, que es lo que hemos hablado, y después está la competitividad ya particular de las empresas o de los sectores. En las manos del empresario está la inversión en tecnología para mejorar su competitividad. En las manos del empresario está la inversión en el talento humano, capacitación, formación para mejorar la productividad. Está justamente en manos del empresario mejorar los diseños. Eso implica invertir en investigación, invertir en desarrollo, invertir en innovación. Todo eso es lo que el empresario tiene que hacer para mejorar la competitividad propia de su compañía, o lo que tenemos que hacer desde las asociaciones o gremios empresariales para mejorar las condiciones de un sector productivo en concreto. Entonces, ahí estamos trabajando. Ahí estamos trabajando, mejorando, por ejemplo, la capacidad de nuestros equipos administrativos, de nuestra alta gerencia, mejorando, dando más herramientas para el área comercial. De esa forma uno se va haciendo competitivo desde adentro, desde la empresa. Pero tiene que ir de forma paralela acompañado con la mejora de la competitividad estructural. ¿Y qué propuestas están haciendo ustedes al gobierno para que mejore la competitividad estructural? La parte laboral, la parte de la tramitología, que son los problemas de pronto más complicados o más palpables en este momento. Sí, nosotros nos hemos enfocado especialmente en dos grandes áreas. La una es la laboral, que ya la hemos comentado, en donde queremos ciertas mejoras en el tema contractual, etcétera, y la otra es la ambiental. Ahí es el otro aspecto en el que nos hemos metido de lleno, porque para un sector como el textil, sobre todo, más que la confección, el textil, los temas ambientales son sumamente delicados. Las empresas, y ahí volvemos al tema de la formalidad y la informalidad, las empresas formales cumplen con la normativa, pero cumplir con la normativa... Es que uno piensa desde tintes hasta una serie de elementos que generan problemas con el ambiente. Correcto, entonces hay que hacer las inversiones por varias razones, empezando por razones de responsabilidad, pero también hay razones de cumplimiento de normas. Y obviamente son costosas esas inversiones que generalmente no generan retorno, que eso es lo que hay que entender. Entonces, nosotros estamos discutiendo, proponiendo a las autoridades que le demos valor al buen manejo ambiental, que le demos valor comercial al buen manejo ambiental.
Ahora en el mes de junio recién es la primera empresa textil del Ecuador que logra obtener un certificado de punto verde que otorga el Ministerio del Ambiente. 4 años para obtenerlo, ¿no? Y aún ese certificado no tiene el reconocimiento internacional como para decir, ok, yo voy a donde mis clientes europeos y les digo, soy una empresa que cumple... Es decir, el punto verde aquí no significa punto verde fuera del país. No todavía. Los parámetros son diferentes. No todavía, aún no está posicionado, aún no está necesariamente debidamente reconocido en el mundo. Entonces, ahí hay que trabajar. Porque, ok, si es muy complejo obtener el punto verde, bueno, así son las reglas de juego, digámoslo. Pero si después de cumplirlo no te sirve mayormente, entonces eso no termina siendo fructífero. ¿Para qué sirve el esfuerzo si no me ayuda en posicionarme de mejor manera? Correcto. O mejorar en una serie de elementos? Exactamente. Entonces, claro, ¿qué es lo que están haciendo muchas de nuestras empresas? Lo que están buscando es certificarse alrededor de otro tipo de certificados, ¿no? Certificados ya internacionales, que son mucho más costosos, ¿no? También muy complejos, pero son sobre todo mucho más costosos, pero que eso sí tiene reconocimiento afuera. Entonces, el Ecuador tiene que empezar a generar estas certificaciones que tengan reconocimiento, que no solo tengan reconocimiento local, que tengan reconocimiento sobre todo internacional, porque de esta manera es como nos podemos diferenciar, y ahí está otro factor de competitividad, la diferenciación. Ese es otro de los temas que el empresario tiene en sus manos, el producir no lo que quiere el fabricante, producir lo que quiere el mercado. El que manda aquí es el consumidor. Ese es el número 1 en la cadena productiva textil y confección y de cualquier sector. El que decide qué compra o qué no compra. Correcto. Entonces, es el que mueve realmente la decisión de una empresa en diseño, en todo aquello que tiene que ver con inversiones. Exactamente. Entonces, si el empresario quiere ser competitivo, tiene primero que ver al consumidor y desarrollar lo que ese consumidor está demandando. Y para eso también una de las cosas fundamentales es diferenciarse, porque esto que estoy diciendo lo piensan en Colombia, lo piensan en Perú, lo piensan en el Asia, lo piensan en Centroamérica. Entonces, ¿cómo ser mejor que ellos? También diferenciándose, ¿no? Pero... Y en todo esto, Javier, ¿cómo proyectarse a futuro como sector textil? Hemos hablado de la importancia de la competitividad, el papel que juega indudablemente el tema de las autoridades, el gobierno local, regional, nacional, pero al mismo tiempo, ¿cómo se están proyectando ustedes como sector? En este momento hay más capacidad de diálogo, estamos viviendo ya un decreto, una ley económica nueva que aparentemente genera mayores posibilidades de inversión. ¿Cómo proyectarse a futuro? ¿Qué hacer para vincularse con academia, vincularse con otros sectores y empezar a mirar ya y a planificar hacia el 2020, 2021, 2025? A ver, nosotros nos proyectamos como un sector que necesita unidad productiva, y al decir productiva no me refiero solo a los fabricantes textiles y de confección, sino academia, gobierno, bueno, un sinnúmero de actores, y eso es con la figura de los clústeres, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Después la gran apuesta, y como nos proyectamos, es como un sector que empiece a ser cada vez más exportador. Internacionalizarnos es fundamental. El mercado interno es demasiado pequeño. ¿Qué pasa con la maquila? ¿Nos conviene o no nos conviene como país? La maquila puede convenir puede ser un primer paso, un eslabón dentro de todo este proyecto, porque claro, la maquila te permite generar mucho empleo, sobre todo al inicio, pero la verdad nosotros creemos que lo más importante es ya enfocarnos en un modelo de paquete completo que se llama, en donde tú no solamente fabricas para otro en función de sus requerimientos, sino que le das un servicio completo para entregarle una prenda. Entonces hay que fortalecer la confección para ello, pero por ahí va el enfoque, trabajar unidos, figura de clúster, donde están todos los actores. La columna vertebral es la cadena productiva textil y confección, pero a los costados están proveedores, academia, gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Y exportar. Ahí es donde está el gran enfoque de nuestro sector. Y enseñar a los ecuatorianos a consumir productos ecuatorianos también. Eso también es muy importante, concientizarlo además de consumir productos legales, eso es otra cosa fundamental. Y estaba olvidándome, hay un factor clave para nosotros y que en eso sí estamos metidos de lleno desde la AIT, desde la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, que es el tema de formación. O sea, formar a nuestra gente, sean operarios, sean mandos medios, sea gerencias y gente administrativa, o sea la alta dirección de las empresas, dueños, propietarios, lo que sea. Ese enfoque de formación también es el que nos va a sacar de las dificultades o de los problemas, o pongámoslo en positivo, es el que nos va a hacer más competitivo, ¿no? Todos temas importantes. Gracias a Javier Díaz Crespo. Recordamos que él es quien lidera la AIT, la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, que le hemos hablado de varios temas. Uno, el famoso veto presidencial, la ley que en pocos días más estará publicada y en vigencia ya.
él lo mira con interés, pero al mismo tiempo hay una serie de elementos que hay que mirar cómo esta ley se amplía. Es decir, no solamente veamos el tema impositivo, sino también ver lo que tiene que ver con el tema laboral, con el tema competitividad en el Ecuador. Y además, el generar como una industria textil, como un sector textil, una serie de parámetros para proyectarse al futuro. Lo importante es tener acuerdos de comercio con diferentes partes del mundo. Es clave el acuerdo que se está negociando con Estados Unidos, pero mirar todas las otras fronteras, ver las posibilidades que tenemos como Ecuador y convertirnos en un país competitivo en diferentes partes del planeta. Así es que muchísimas gracias a Javier Díaz Crespo. Este momento van a ir a una pausa y con ustedes nos despedimos de Enfoques de esta semana. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales, tanto de Telesucesos como de Claudia Arteaga S. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.